Colosenses capítulo 2, verso 13. Vamos a ser bien precisos. Hay unos hermanos que quieren hacer un ensayo luego del servicio y por eso también quizás terminemos hoy un poquito más temprano. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Colosenses capítulo 2, verso 13. Si me da un poquito más de monitores, Ambiori, te lo voy a agradecer. Un poquito más de monitores. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí, creo que ahí. Colosenses capítulo 2, verso 13. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Vamos a ver, a darle un tiempito. Queremos bendecir a todos los que nos van a ver a través de las redes sociales la predicación del día de hoy. Es una bendición poder darle la bienvenida a nuestra congregación. Esperamos que Dios esté hablando a cada uno de ellos. Amén. Qué bueno es el Señor. Colosenses 2:13 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando ¿qué?
el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Entonces, ¿dónde estaba el problema de los gnósticos? Que ellos ponían a Cristo en condición de ángel y no en condición de Dios. ¿Alguien está aquí? Y esto es un problema serio, hermano, porque le estaban restando a Cristo dos cosas. Lo primero que le estaban restando a Cristo era la capacidad. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de toda sabiduría. Y lo segundo que le estaban restando a Cristo era la deidad. ¿Por qué? Porque aunque Él se hizo hombre, Él es Dios. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo que, ayúdeme, en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué dice Juan en su evangelio? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Ayúdeme por favor. Y el verbo era Dios. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? ¿Y de quién estamos hablando? De Cristo. Lo que indica que Él es el autor de todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Denle un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte si es para el Rey. Aleluya. Y Pablo, préstenme mucha atención, Pablo inicia su carta haciéndole una salutación de una manera muy particular a los colosenses. Y es que Pablo comienza diciéndole: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego el segundo verso dice: gracia y paz sean dadas a ustedes. Lo primero que Pablo nos revela es la voluntad de Cristo cumplida en él. ¿Por qué? Porque mucha gente había llegado a pensar que Pablo no tenía la calidad para ser apóstol. De la misma forma sucede con gente que te descalifica y tú te crees lo que la gente dijo de ti por encima de lo que Dios ya dijo de ti. No, yo se lo voy a repetir a alguien de nuevo. Hay gente que le afecta más lo que los demás pueden decir de ellos que lo que Dios mismo dijo que haría con ellos. Alguien diga amén en esta hora. Vamos, alguien diga amén en esta hora. Hay gente que si dijeron de ellos algo, ellos se ponen guapos. Hay gente que si le levantaron un chisme, ellos se ponen tristes. Sin embargo, una cosa es lo que dijo el hombre y otra cosa es lo que dijo Dios. Óigame bien, llegó un momento en la vida de Pablo en la que mucha gente decía: ¿y este qué se cree? Y él cree que es apóstol, y él cree que lo llamó el Señor. Y Pablo le dice: miren, le voy a responder y lo voy a hacer por una sola vez. Si ustedes quieren probar mi apostolado, le voy a traer evidencia. Yo he caminado entre falsos hermanos. Yo he caminado en caminos peligrosos. Yo he padecido naufragio por la causa de Cristo. Yo he estado entre hermanos que dicen ser hermanos, pero realmente no lo son. En 4 veces me han dado 40 azotes menos uno. Y Pablo tiene que decirle a los de Gálatas: de ahora en adelante que nadie me cause molestia. La evidencia de mi llamado son las marcas, son los procesos que he vivido para serle fiel a Dios. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Lo que habla de ti es que te han procesado y todavía estás aquí. Lo que habla de tu llamado es que te han golpeado, te han herido, te han maltratado, te han murmurado y todavía tienes fuerza para levantar las manos y decir: yo le creo a Dios. Decir: no fue el hombre que me llamó, el que me llamó fue Cristo, el que me llamó fue el Señor. Y aunque el hombre hable, yo sigo adelante. He decidido seguir a Cristo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte al Rey.
Lo segundo de lo cual habla el apóstol en esta carta, présteme mucha atención por favor. Lo segundo de lo cual habla el apóstol en esta carta es de la sabiduría. ¿Por qué? Porque en Colosa habían llegado a la idea de pensar que los filósofos eran más sabios que el Señor. Sin embargo, Pablo tiene que decirle a ellos: no se preocupen por eso, que nadie los engañe con vana palabrería y con sutileza. Aprendan a entender que la fuente de toda sabiduría es Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el principio de la sabiduría es que, ayúdeme, es el temor a quién, es el temor a Jehová. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hablando de nuestro Dios, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero la Biblia, hablando de Él, dice que Él es la máxima expresión del conocimiento. La Biblia, hablando de Cristo, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Por ende, la mente con la que yo genero, la mente con la que yo pienso, la sabiduría con la que me he manejado durante toda esta pandemia, y en vez de faltarme, me ha sobrado. A alguien tiene que decir amén a eso. A Dios te dio sabiduría en medio de esta circunstancia, y cuando pensabas que se agotaban tus recursos, Dios te trajo abundancia. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Mire, hay gente que se le activó la sabiduría de Cristo en medio de esta pandemia, y aún lo botaron del trabajo. Aún se vio en momentos donde no entraba la misma cantidad de dinero. Sin embargo, Dios te dio las estrategias, Dios te dio las ideas, y de repente comenzaste a ver cómo fluía lo que Dios estaba haciendo contigo. ¿Por qué, pastor? Porque la sabiduría que Dios te dio no fue la que viene del hombre. La sabiduría que Dios te dio fue la que viene de arriba. Alguien dice amén en esta hora. Pablo, hablando de Él, dice que Él es la fuente de toda sabiduría y de toda inteligencia. Lo que indica que si usted es inteligente, ¿usted sabe por qué es? ¿Ah? ¿Usted sabe por qué es? No es que usted es más privilegiado. Es que a Cristo le plujo darle a usted más inteligencia quizás que a otra persona. Pero esa sabiduría no es suya. Esa inteligencia no es suya. ¿Alguien sabe lo que es una fuente aquí? Vamos, ayúdeme. ¿Alguien sabe lo que es una fuente? ¿Qué es una fuente? De donde emana algo. Por ende, en medio de que la fuente emane, quizá usted y yo estamos en la ruta y por encima de nosotros pasa el agua, pero no somos la fuente. Solamente somos ¿qué? Somos un canal por el que la fuente pasa, pero yo no soy la fuente. Yo solamente soy un canal. El problema de muchos canales es que se creen la fuente y abandonan la fuente, no dándose cuenta que la fuente es insustituible. ¿Qué dijo Juan? Hablando Cristo: yo soy la vid verdadera y ustedes son ¿qué? Ayúdeme. ¿Y ustedes son qué? Son los pámpanos, lady. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Es cortado. ¿Y qué sigue diciendo Cristo? Pero el que en mí lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto. ¿Por qué? Porque separados, ayúdeme, separados de la fuente, nada podemos hacer. Separado de Cristo, amigo que me escucha, no puedes hacer nada. Dele un aplauso al Señor. Mire, en Colosa se le quería restar mérito a Cristo. Y si algo no puede permitir la iglesia, es que a Cristo se le reste mérito. No, yo se lo voy a repetir a alguien de nuevo. Mire, en Colosa se le quería restar mérito a Cristo.
Y si algo no puede permitir la iglesia, es que a Cristo se le reste mérito. Cristo debe ser el tema de todas nuestras conversaciones. Si algo tenía Pablo, era que Pablo todas sus conversaciones las terminaba ¿en quién? En Cristo. Si usted lee las cartas de Pablo, ¿qué dice Pablo al final de todas ellas? En su mayoría: la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. El tema de conversación de la iglesia debe ser Cristo. ¿Por qué? Porque por Él estamos aquí. ¿Qué dice Pablo? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué sigue diciendo? Él es el primogénito de toda la creación. Él es el que creó todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas. Él es antes de todo y Él es después de todo. Él es que sustenta todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Él es el primogénito de entre los muertos. En Él habita toda la plenitud. Él es nuestra reconciliación. Si alguien quiere saber quién es Cristo, Pablo le da a entender que Cristo es todo. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Alguien dice gloria a Dios. Vamos, toque a alguien y dígale: Cristo es todo. Toque a alguien y dígale: Cristo es todo. Vamos, de verdad, pentecostal, toque a alguien y dígale: Cristo es todo. Cristo es todo. Por más que yo pueda alcanzar, yo no soy nada. Cristo es todo. Cristo es todo. Alguien dice amén. Alguien dice amén. En el capítulo 2 Pablo dice: tengo una preocupación enorme. Y mi preocupación es la siguiente. Mi preocupación es que hay mucha gente que ha leído lo que yo he escrito, pero no ha podido ver mi rostro. Capítulo 2 de Colosenses, usted lo busca cuando tenga tiempo. Pablo dice: hay mucha gente, tengo una preocupación fuerte, y es la siguiente. Y es que hay mucha gente que no ha visto mi rostro. Y yo necesito que esa gente se arraiguen, oiga bien, y se sobreedifiquen en Cristo. Léalo más tarde en su casa. Yo le voy a explicar estas dos palabras. Pablo dice, vuelvo y repito: necesito a Neudi, que esta gente que no me ha visto se arraiguen y sobreedifiquen en Cristo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque la figura de Pablo había sido una figura trascendental dentro de la iglesia primitiva. Había gente que se jactaba de decir: esta iglesia la levantó el apóstol Pablo. Había gente que se jactaba de decir: el apóstol Pablo nos visita con frecuencia. Y eso había provocado que mucha gente creara una fe dependiente del apóstol Pablo. Ahora Pablo está preso y hay gente que no lo puede ver y se entristece como si Pablo fuera Cristo. Hello. Ay, se me fueron. Se me fueron. Ay, el pastor no vino, el culto se da diferente. Oh, y el pastor es Cristo. Ay, la pastora no vino y el culto estaba así como tan... No, y la pastora es Cristo. Lamentablemente nosotros los seres humanos y los creyentes hemos cometido el error serio de pensar que un hombre, por trascendencia que pueda tener, puede sustituir la imagen de Cristo. Y yo vine a decirle a alguien en esta casa que puede faltar el pastor, puede faltar la pastora, el único que no puede faltar se llama Cristo. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice Cristo aquí. Alguien diga Cristo. Vamos, diga Cristo. Dígalo, diga Cristo. Diga Cristo. Aleluya. Oh, yo siento su presencia en este lugar. Yo siento su presencia en este lugar. Yo siento su presencia en esta casa. Yo siento ríos de agua viva en este lugar. Cristo tiene que ser nuestro tema de conversación. Que cuando caminemos, Cristo camine con nosotros. Que cuando trabajemos, Cristo trabaje con nosotros. Que cuando cantemos, cantemos para Él. Que cuando oremos, oremos para Él. Que cuando prediquemos, prediquemos para Él. Que dejemos de hablar de nosotros y hablemos más de Cristo.
Alguien dice amén. Avanzo, hermanos. Pablo dice, me preocupa que mucha gente sienta que porque yo no he ido a su iglesia están incompletos. No, arraíguense y sobreedifíquense en Cristo, que Él le va a ayudar a permanecer firme aunque yo no pueda ir. Porque aunque mi carne está presa, dice el apóstol, mi espíritu no lo está. Y yo siento por ustedes desde aquí donde estoy todo lo que ustedes están padeciendo. Entonces comienza el tema que hemos seleccionado. Y entonces Pablo comienza diciéndole, Cristo, oiga bien, présteme atención. Pablo comienza diciendo entonces en el capítulo 2, segundo subtema, Cristo es nuestra plenitud.
en Él fuimos sepultados y en Él fuimos resucitados. En Él tenemos vida y Él perdonó todos nuestros pecados. Así que no hay nada que te impida hoy decir: yo le entrego a mi vida a Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que te podía impedir venir a los pies de Cristo, Él lo tomó, lo clavó en la cruz. Dice que anuló el acta de los decretos, la que había contra nosotros, y que nos era ¿qué? Que nos era ¿qué?
cuando guste, y tratamos de hacer lo mejor que podemos para el Señor. No dejen de venir, no hay obstáculo. Los que habían, Él lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Venga al Señor. Gloria al Señor Jesús. Está bien. Qué bueno que viniste. Es de tu casa. Y tú eres más dueño que yo de esto aquí, porque tú estabas primero. Nada, siempre serás bienvenido. La iglesia levanta su mano, ora por él. Y yo oro por tu profesión de fe. ¿Cuál es su nombre? Natanael Martínez. Qué bueno. Vamos a orar al Señor pidiéndole que perdone sus pecados y que desde hoy usted pueda entregarle todo lo que es usted a Cristo. Amén. Cierre sus ojos y permítame orar. Repita después de mí: Señor Jesús. Repita después de mí: Señor Jesús, te entrego mi vida. Repita después de mí: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido que tú borres mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Permíteme servirte hasta que tú vengas o yo vaya a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Esta es su casa. La secretaria va a tomar su número. Pase por la mesa, por favor. Toda la gloria. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Va a permitir que la pastora pase y nos esté. La hermana Julie, la hermana secretaria, para que sientes un segundito nada más, para que lean los anuncios. Ambioris, nos vamos de una vez. Van a leer los anuncios. Préstenle mucha atención a los anuncios.